Buenos días a todos, les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos la colaboración de dos compañeros, Moisés Ortiz de el municipio de Matiares, es un apicultor con más de 20 años de experiencia en el sector. El compañero Eric Dávila, también apicultor de Masaya, con más de 10 años de experiencia también en el manejo de la apicultura. El webinar de hoy está dedicado, ¿verdad?, a la importancia que tienen los polinizadores en la agricultura. Tendremos un conversatorio donde expondrán las experiencias de ambos compañeros sobre la importancia que esta pequeña especie tiene en la agricultura, tanto de Matiares como de Masaya. Para iniciar, haremos una pequeña exposición sobre cuál es la importancia de las abejas como agentes polinizadores de la naturaleza, en celebración al Día Mundial de la Abeja, el día de hoy, 20 de mayo. Bueno, el 18 de octubre del 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de mayo como el Día Mundial de la Abeja. El fin de esto, ¿verdad?, es llamar la atención a la población mundial sobre la importancia de la protección de esta especie, ¿verdad? Recordarnos que la abeja es un agente polinizador importante para la agricultura y que es necesario protegerla como agente polinizador, ¿verdad?, de manera que nos ayude a resolver los problemas de alimentación de nuestro mundo. Asimismo, es un llamado a proteger la biodiversidad de nuestro planeta, evitando seguir degradando los ecosistemas. ¿Cuál es la importancia de la abeja como polinizador? Bueno, ante todo hay que destacar que tenemos más de 25,000 de tipos de abejas, donde todas ellas juegan un rol como polinizadores. Pero además de las abejas tenemos otros insectos como las polillas, las moscas, las avispas, los escarabajos, las mariposas, hasta los murciélagos que juegan un rol importante en la polinización. ¿Qué es la polinización? La polinización no es más que un proceso de fecundación de las flores para la obtención de un fruto. Dentro de los tipos de polinización tenemos la polinización cruzada, que esta es útil cuando se traslada el grano de polen de una planta a otra o el grano de polen de una flor a otra. Tenemos dos tipos de especies, como por ejemplo el melón, donde hay que trasladar el polen de una planta a otra, o el aguacate, donde él es bisexual, tiene tanto flores masculinas como flores femeninas. Pero si el día de hoy tenemos una flor masculina, entonces necesitamos un árbol de aguacate que tenga la flor femenina. Es ahí donde los polinizadores juegan su rol, trasladando el polen de una flor masculina a una flor femenina. Entonces, desde esta perspectiva, la polinización no es más que una asociación benéfica entre el agente polinizador, que es la abeja, y el árbol. Mientras la abeja obtiene néctar y polen para alimentarse y subsistir, la planta se beneficia con la polinización como medio de fecundación para obtener la producción de un fruto o una semilla. Lo importante de todo esto es que de las 100 especies que normalmente el hombre utiliza para alimentarse, el 90% es polinizada por la abeja. De ahí destaca la importancia que tiene la abeja para la agricultura. Es más, en Nicaragua se han hecho estudios donde la abeja poliniza a más de 6,000 especies de plantas, entre estas árboles, cultivos, hierbas, etc. De tal manera que sin abejas no hay agricultura y sin agricultura no tenemos alimentación. Ya Albert Einstein dijo que si el mundo desaparece las abejas, en 4 días la agricultura del mundo, ¿verdad?, entraría en crisis. Ahora, ¿pero qué es lo que hace de la abeja un agente polinizador? Su anatomía y su fisiología. Nosotros vemos
que el cuerpo de la abeja está diseñado naturalmente para cumplir con esa función. Por ejemplo, ellos tienen cargas electrostáticas donde el polen se les pega al cuerpo. Tienen en las patitas unos sacos, unas canastas, donde ellas depositan el polen. Tienen un órgano bucal diseñado para la extracción del néctar, ¿verdad?, en las flores, y asimismo tienen una capacidad visual y olfativa de detectar el polen o el néctar a distancias de 2 hasta 5 kilómetros. El trabajo de la abeja realmente es arduo. Se han hecho estudios en diversos países donde se ha demostrado que una abeja puede, digamos, trabajar durante todo un día trasladándose el polen y el néctar hasta 10 kilómetros. Es decir, y yendo y viniendo, una abejita labora diariamente hasta 10 kilómetros. O sea, de ahí el arduo trabajo que ellas realizan para garantizar, en este caso, la alimentación de las colmenas. Ahora, en Nicaragua, además de los compañeros que tenemos aquí, se dice que tenemos, el último censo andaba por 1.200 organizados y que el IPSA les está dando seguimiento, pero se habla de más de 1.400 apicultores, más de 32.000 colmenas, ¿verdad? Y que más o menos andamos en una producción de 20 a 30 kilogramos. Conversando con el compañero Moisés, hablábamos que este año ha sido crítico por el efecto del huracán. Él nos va a conversar posteriormente el efecto que hubo, porque de una u otra manera dependemos de la floración. Y si la floración no es en tiempo y forma o está a destiempo, la abeja igualmente se ve estresada, se ve alterada y su productividad, ¿verdad?, a como puede bajar, puede incrementar. Nicaragua ha tenido épocas de muy buenas cosechas, hemos tenido años de hasta 900 toneladas de miel, pero generalmente andamos entre las 800 a las 950 toneladas de miel anuales con estos más de 1.400 apicultores. Una característica es que el apicultor cosecha la miel en el campo y la traslada a su centro de acopio, ¿verdad?, donde eso de una u otra medida puede afectar la higiene y la calidad de este producto, un aspecto que hay que trabajar en futuro sobre este aspecto. De hecho, Nicaragua tiene un potencial de agricultura orgánica porque la mayor parte de la producción de esta, podemos decir, se hace en zonas boscosas. Entonces, lo que hace que tengamos una miel de característica orgánica. Sin embargo, no tenemos las certificaciones que le permitan a los apicultores, ¿verdad?, llegar a certificarla como orgánica para tener un mejor mercado, ¿verdad? Otros aspectos, ¿verdad?, que tenemos algunas debilidades porque no todos los apicultores cambian sus reinas anualmente. Muy poco, ¿verdad? El 60% alimenta para mantener a las abejas en sus colmenas. Esos son aspectos que han afectado la productividad, ¿verdad?, teniendo el reto, ¿verdad?, de llegar a niveles mayores. Aquí con el compañero Moisés, él trabaja también en Estados Unidos. Hemos conversado mucho sobre las diferencias de productividad, de cómo se manejan las colmenas, pero igualmente no es lo mismo el subtrópico que el trópico. Pero algún día, ¿verdad?, con esas experiencias vamos a ver cómo logramos que Nicaragua logre duplicar esa capacidad de producción de miel, y dentro de esto estamos destacando la estrategia que nuestro buen gobierno tiene de acompañar a los apicultores para ver cómo nosotros mejoramos esa productividad, mejoramos la higiene, mejoramos la calidad e impulsamos las buenas prácticas apícolas. Un aspecto importante a destacar, ¿verdad?, es que cuando hablamos de abejas, la mayor parte de la gente piensa en la apis mellifera y nos olvidamos de la abeja sin aguijón, nuestra abeja nativa, aquella abeja que nuestros ancestros, ¿verdad?, utilizaban para endulzar su cacao, su tiste, ¿verdad?, y es la melipona, una abeja sin aguijón que es nativa, ¿verdad?, de nuestro país, que claro, tiene menos productividad, pero que igualmente nuestro buen gobierno está tratando de rescatar, ¿verdad?, esta abeja, dado las bondades que la miel tiene desde el punto de vista medicinal. La abeja melífera, la apis mellifera, fue introducida a Nicaragua después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, ¿verdad? Trajimos a la abeja italiana por su docilidad,
por su productividad en relación a la melipona. Entonces queríamos desarrollar esta apicultura y trajimos la abeja italiana. Sin embargo, durante la década de los años 80 tuvimos un proceso que se llamó africanización, ¿verdad? Producto que Brasil, buscando una alternativa de cómo mejorar la productividad de esta abeja melífera, ¿verdad?, se introdujo al continente la abeja africana y prácticamente pues a fines de los años 70 esta abeja, digamos que fue liberada y comenzó su paso desde Brasil hasta que llegó a Centroamérica a mediados de los años 80 y a partir de ahí fue un cambio radical para la apicultura porque se sufrió el proceso que se llama de africanización de los enjambres, ¿verdad?, de abejas existentes en nuestro país. La característica de esta abeja, ¿cuál es? Es que es una abeja más agresiva, más defensiva, ¿verdad? Y ocasiona en muchos casos muerte de animales y ha ocasionado, como dijimos, ¿verdad?, un cambio de manejo de esta abeja por nuestros apicultores. Desde esa perspectiva, hemos enfocado un poco la importancia que la abeja tiene, pero el rol que la abeja tiene para las familias de apicultores en el sentido de que es un sostén, es un bastión de la economía de este país, con los apicultores que comercializan miel, que comercializan polen, algunos venden reina, otros venden cámaras de cría. La idea es diversificar los ingresos, destacando la importancia que la abeja, como una especie bien organizada, tiene para las civilizaciones humanas desde hace mucho tiempo. Entonces, a partir de ahora vamos a conversar con el compañero Moisés Ortiz del municipio de Matiares, quienes están organizados como cooperativa desde el año 1999. Entonces le vamos a pedir a Moisés, ¿verdad?, que nos explique un poco cuántos socios tiene la cooperativa, cómo se han desarrollado y la importancia que la abeja tiene para esta familia, ¿verdad?, del municipio de Matiares. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Moisés Ortiz y vengo del municipio de Matiares. Soy miembro de la Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura Matiares RL. Como decía Elmer, nosotros ya estamos organizados desde 1996 y bueno, hemos tenido grandes retos, pues, ¿verdad? A lo largo del tiempo hemos trabajado duro por preservar la abeja y bueno, algo importante de que ahorita nosotros actualmente somos una cooperativa de 10 socios, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 350 colmenas, ¿verdad? Algunos de los socios tal vez no tienen, 2 o 3 socios no tienen actualmente colmenas, pero el grupo, digamos, colectivo, tenemos 350 colmenas. El nivel productivo ha sido variable, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Lo más alto que hemos logrado sacar, digamos, en el municipio son 90 kilos por colmena. 90 kilos de miel por colmena. Pero este año en particular los rendimientos productivos han sido bajos. Explicaba porque, bueno, hemos estado enfrentando los efectos del cambio climático. Este año el rendimiento productivo anduvo más o menos en los 35 kilos de miel por colmena. Eso se debe porque el ciclo productivo en la zona seca, pues allá donde vivimos en el occidente, inicia a partir de noviembre y finaliza en marzo. Entonces las floraciones inician y esta época lluviosa, digamos, del huracán, inició a partir de noviembre, ya cuando las floraciones estaban establecidas. Entonces eso vino a ocasionar, digamos, que la flor se cayera y lógicamente ya los árboles tienen su sistema de reproducción y de producción y ya no regresó, ya no volvió a florecer. Entonces prácticamente vimos una floración de un 40-45% y eso mermó en la producción de miel, ¿verdad? Y eso lo vimos en las siguientes floraciones también. Entonces prácticamente los niveles bajaron. Pero nosotros mantenemos siempre las colmenas y siempre está la visión de incrementarlas.
Ahora, por otro lado, vemos la importancia de la abeja en la agricultura y en la economía de la familia, ¿verdad? Además de la agricultura. Hablaba recientemente sobre el trabajo de polinización que hace la abeja y nosotros los apicultores lo tenemos claro, pero muchos agricultores todavía no tienen la conciencia de ese gran trabajo que tiene la abeja de la polinización. Entonces yo lo que hago, digamos, un llamado a los agricultores a tener un poco de conciencia cuando se usan, por ejemplo, productos insecticidas, ¿verdad? Para controlar, digamos, algunas plagas. Que nos acordemos siempre que las flores, las abejas son atraídas por las flores, ¿verdad? Y que ellas llegan a polinizar y nos hacen un gran trabajo. Entonces, que tomemos conciencia de esto y que tratemos de hacer una agricultura orgánica en la medida de lo posible. Y el impacto que ha tenido, digamos, para la agricultura ha sido muy grande porque platicaba con el compañero Elmer hace un momento de que en la zona hay muchos agricultores que se han dedicado ahora a la apicultura. Son apicultores pequeños que tienen entre 5 y 10 colmenas y esto ha venido a desarrollar grandes cambios en la agricultura porque anteriormente en las zonas rurales de Matiare la fuente principal de subsistencia ha sido la leña, ¿verdad? La madera, la tala de bosque para poder hacer carbón y poder así adquirir algún recurso. Pero ahora ya cuando el agricultor adquiere 5 o 6 colmenas, entonces ya va viendo la importancia que tiene el bosque, ¿verdad? Para poder hacer una actividad amigable con el medio ambiente sin necesidad de talarlo. Pues entonces ahora ya se están haciendo trabajos de reforestación y de preservación, ¿verdad? Que eso es muy bueno porque ya se va cambiando la mentalidad de que en las zonas rurales la única fuente es el recurso madera, leña, sino que podemos desarrollar esta actividad y podemos ser nosotros protectores del medio ambiente y podemos tener recursos, ¿verdad? Sin necesidad de poder hacerle daño a nuestro ecosistema, pues porque también no solo pensamos en la abeja apimelífera, también en esos insectos, incluyendo la abeja sin aguijón, que hacen un gran trabajo en la polinización. Algo importante, ¿verdad, Moisés? Ustedes que ya tienen más de 20 años, son locales del mismo municipio, hemos visto, digamos, cómo el ecosistema, es decir, las zonas boscosas han venido disminuyendo, cómo eso ha impactado, digamos, en la presencia de las abejas nativas dentro de la zona. Pues porque, digamos, hace 30 años, ¿verdad?, era común ver los enjambres nativos. Sin embargo, ahora, producto, como dijiste, ¿verdad?, que es un municipio donde mucha gente vive de la producción de carbón, de la venta de leña. ¿Cómo ha impactado esto, digamos, actualmente en el municipio, la presencia de la abeja en poblaciones silvestres, pues? Bueno, yo tengo 25 años trabajando con abejas y he visto cómo esto ha venido cambiando. Por ejemplo, yo me inicié capturando enjambres silvestres, ¿verdad? Así inicié mi proyecto apícola y lo hacía en la misma zona, capturándolos. Pero ahora recorro los mismos lugares y no encuentro un enjambre. ¿Y esto por qué? Porque el hábitat ha ido desapareciendo. El hábitat de la abeja ha ido desapareciendo. Entonces, he notado que ahora en los pueblos, en la parte urbana, es donde hay más enjambre, ¿verdad? Porque todas las personas en su casa tienen su huerto, tienen su árbol de cítrico o cualquier otro árbol frutal, y eso va creando condiciones en la ciudad para que la abeja habite. Y entonces cuando nosotros vemos enjambre que llegan a las casas, se meten en los cielos falsos y perlines y cualquier otro lugar que la abeja elige, y no lo vemos así en el bosque porque se ha ido deteriorando. Entonces, lo que he venido viendo es de que el hábitat ha venido cambiando por muchos factores. Uno ha sido las sequías ocasionadas por el cambio climático, otro es por los fuegos, digamos, que
que son indiscriminados, que año con año van arrasando con grandes cantidades de bosque y van muriendo, y entonces eso va haciendo que la abeja vaya emigrando, ¿verdad? Buscando lugares más seguros. Y, y bueno, eso ha sido un gran problema porque nosotros tenemos que ir pensando en cómo vamos a adaptarnos a estos grandes cambios que nos vienen. Por ejemplo, decía algo importante de que el apicultor ahora tiene que irse adaptando a este cambio climático, y una de las medidas básicas que el apicultor debe tomar es cambiar las reinas anuales para tener un material biológico óptimo para una buena producción de miel, además de ir resaltando esas características deseables, características muy buenas que tiene la abeja africanizada, que es un híbrido que realmente hoy nos está sirviendo porque se ha adaptado muy bien al trópico, ¿verdad? Y tiene características muy amable, muy amigable con nosotros los apicultores, con el medio ambiente. Entonces tenemos que resaltarla porque una de las características que hay que reproducir de la abeja africanizada es de que es muy resistente a las enfermedades, ¿verdad? Y eso es una gran ayuda para el apicultor para poder producir una miel de calidad, un alimento de calidad, sin necesidad de aplicar ningún tipo de productos químicos dentro de la colmena. Bueno, entonces de Matiares nos trasladamos al sector de la laguna de Masaya, ¿verdad, Eric? Entonces vamos a darle la oportunidad que Eric, igualmente estuvimos conversando previamente, ¿verdad?, sobre esta problemática, digamos, de traslado de las abejas de la zona rural hacia las ciudades, ¿verdad? Y cómo nuestro comportamiento humano, lo primero que vemos al ver una abeja es decir, me puede picar, me va a matar, y lo que primero pensamos es en eliminarla. Entonces vamos a escuchar ahora al compañero Eric Dávila, ¿verdad?, de Masaya, apicultor. Podemos ver ya con su marca ha avanzado mucho, ¿verdad?, en este aspecto de producción, certificación y comercialización. ¿Cuál es tu experiencia, Eric? Primeramente, buenos días, maestro Moisés, maestro Guillén, a toda nuestra Nicaragua que nos está sintonizando y estar siguiendo en nuestras redes sociales. Es un honor el día de hoy ser parte de este webinar en donde compartimos nuestras experiencias como apicultores en el cuidado y fomento de la apicultura o en el manejo de las colonias para la preservación del medio ambiente. Efectivamente, el ser humano ha sido quien ha venido avanzando continuamente, invadiendo, yo diría, invadiendo el hábitat de las abejas, de las colonias, y es así como ellas se ven obligadas a migrar a las ciudades, como bien lo decía, formando enjambres y poniendo en riesgo no solamente la vida de la propia abeja, sino también poniendo en riesgo a la población. Precisamente por desconocimiento y por temor, muchas veces los seres humanos venimos o vienen y atacan o agreden las abejas y por supuesto suceden algunos inconvenientes. Hemos tenido muy buena experiencia allá, maestro, precisamente con los bomberos de Mazatepe. Hemos formado alianzas con ellos y cuando llega un enjambre a una escuela, a una casa de habitación, nos ponemos en coordinación y nosotros vamos y capturamos el enjambre y aprovechamos ese material biológico y preservamos la especie. Para nosotros, aparte de trabajar con pasión, creo, con respecto a la apicultura, consideramos que tenemos amor para preservar esta especie tan perfecta, diría yo, en nuestro ecosistema. Y es así como en los últimos 2 meses hemos atrapado 18 enjambres solamente con esa intervención en un municipio. Eso lo vamos a ir incrementando, fortaleciendo aún más con todo nuestro departamento. Precisamente, uno de las cosas que debemos de fomentar el día de hoy es incentivar a todos nuestros apicultores de nuestra Nicaragua a unir esfuerzos, a entrar en coordinación con el SINAPRED, con estas instituciones que están alertas, que están al tanto del cuidado de nuestra población y así cumplir doble propósito. 1, aprovechar el material biológico. 2, preservar la especie de las abejas y por supuesto disminuir el riesgo que tiene con nuestra población. Algo importante que me conversabas, Eric, es que vos
no dispones de tierra, pero tenés muchas colmenas. ¿Cómo has hecho para avanzar y cuál es el beneficio que le has proporcionado a otros compañeros agricultores? El mundo del emprendimiento y la apicultura es mi pasión. Ya lo digo por segunda vez. Y parte de esa pasión ha sido ese engranaje y esa articulación, simbiosis o la sinergia que nosotros hemos realizado con dueños de fincas. Hemos trabajado, antes de meter un apiario en una finca, nosotros primeramente entramos en confianza y sobre todo capacitamos a la persona, al dueño de la finca, y ellos se han visto beneficiados en el aspecto de que su producción de granos básicos, de hortalizas, de frutas, se han incrementado hasta en un 30%. Allá en Tisma tenemos muy buen aporte con un señor que se llama Julián. Él le fascinó cuando llegamos a las abejas el primer año. Maestro, me dice, los árboles de tamarindo cargaron al 100%. Entonces nosotros les explicamos que la polinización, a como se ha venido hablando, es un eslabón muy importante en la productividad de nuestra nación, de nuestras comunidades. Y exactamente eso es lo que hacemos, hacer sinergias con dueños de fincas que son productivos de mango, inclusive mango, jocote, tamarindo, en fin, de todos nuestros árboles frutales. Masaya, que es pionero en fruta, donde quiera que usted vaya, está un Masaya con un canasto ahí vendiendo jocote, mango y lo que sea. Así que eso es un plus que la apicultura está dejando a la productividad de nuestra Nicaragua y a la misma vez fortaleciendo la economía de nuestra familia, no solamente con la productividad de la colonia, ya sea miel, polen, propóleo, cera, colonias, reinas, sino también en la productividad que se le deja a los dueños de finca y el aporte también económico que el apicultor le deja a la familia que lo acoge en su finca. Este aspecto es muy importante y relevante, sobre todo para nuestra juventud, que a lo mejor piensa que para ser apicultor necesito tierra. Y sin embargo, lo que estamos demostrando, ¿verdad?, con la experiencia de Eric, es que no necesito tierra para ser apicultor. Lo que necesito es inspiración, pasión y amor por esta especie tan bondadosa, tan organizada, que tantos beneficios le proporciona al país. Entonces, en ese aspecto, pues, igualmente hay que sensibilizar, a como lo está haciendo Eric, a los agricultores sobre la importancia que pueden tener las abejas dentro del mejoramiento de la productividad de cualquier cultivo, ¿verdad? Sea maíz, sea frijol, sea melones, sea aguacate, ¿verdad? Entonces, en esa perspectiva, ¿con cuántos agricultores, cuántas colmenas has logrado desarrollar y cómo está la productividad? Porque un aspecto es que vos le proporcionás el apoyo a los agricultores, pero el beneficio para tu familia, ¿verdad?, en cuanto a la productividad de miel, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros practicamos algo que se llama transhumancia. Para los que no comprenden la palabra, es como que se estemos realizando el pastoreo de las abejas de una zona donde exista floraciones excelentes, explosión de flores nectaríferas o productoras de polen, de acuerdo al calendario floral. Y es así como hemos entrado en contacto con 20 dueños de finca. Actualmente, Miel de Abejas Sanganito, nuestro emprendimiento que inició como el maestro Moisés, atrapando enjambres, ahora estamos con las 200 colonias en nuestra familia. Eso para nosotros ha sido exitoso, porque practicando la transhumancia o el pastoreo de nuestro ganado volante, le digo yo, hemos logrado rendimientos de 45 hasta el 70%, 70 kilogramos de miel por colonia. En otras palabras, estamos logrando cosechar de 2 hasta 2 bidones de miel para los que más o menos dominan en volumen por colonia. Y eso es exitoso, es tremendo, porque a mi familia ha dejado muy buenos porcentajes de ganancia. Hemos visto de que aprovechando y tecnificándonos en el mundo de la apicultura, observamos de que el rendimiento y la rentabilidad del negocio es excelente. Aparte que es un negocio, agronegocio, beneficioso para las familias y sobre todo para el medio ambiente. Y entonces, Moisés, para ser apicultor hay que ser botánico, ¿verdad?
porque ahorita acaba de mencionar Eric algo importante, ¿verdad? El calendario florístico. ¿Cuál es la importancia del calendario florístico para un apicultor? Bueno, en realidad que para tener abejas uno debe capacitarse primero, ¿verdad? Como decía el compañero Eric, hay que estar claro de qué es lo que uno quiere. Y lógicamente, pues manejar el calendario florístico, el calendario floral, que eso nos va a ayudar a conocer la zona, ¿verdad? Eso nos permite saber la calidad, digamos, de la cantidad de miel que yo puedo adquirir en esa zona. Además que así me ayuda a mí a poder saber el movimiento que yo voy a hacer. Es decir, si yo hago la transhumancia, como lo hacemos nosotros los apicultores, yo digo, bueno, la calidad o la cantidad de floraciones que hay en mi zona no es la que yo espero, entonces yo voy y muevo mis colmenas. Lo otro es saber, con el calendario floral, es el tiempo de la floración, porque eso nos permite a nosotros hacer movimientos previos. Las abejas, cuando nosotros movemos el apiario, no lo movemos en el momento que ya está la floración. Tenemos que moverlo por lo menos un mes antes para evitar el estrés de la abeja y poder aprovechar al máximo esa floración. Entonces, es en este caso que nosotros, el calendario floral, nos ayuda a determinar dos cosas. La primera es el potencial melífero de la zona y es el momento, el tiempo en que yo debo hacer mi movimiento, el trabajo floral. Sí. Entonces, en esa perspectiva, igualmente, Eric, ¿cómo manejas vos tu calendario florístico? Porque vos decís que estás en contacto con 20 productores. ¿De cuántos municipios? Si es solo en Masaya, fuera de Masaya. Nosotros, como dice el maestro, cuando uno se mete a algo, debe saber bien el asunto. Es igual, cuando uno se casa, debe conocer bien a la novia. Y es exactamente lo que nosotros hemos realizado, conocer bien nuestro territorio. Nosotros tenemos bien diversificado o más bien caracterizado nuestro departamento en zona seca y zona húmeda. En zona seca, todas nuestras colonias se mantienen en todo el invierno, precisamente porque allí, en vez de estar alimentando, uno cosecha. Y en zona húmeda, en tiempo de verano, las movilizamos a todas para aprovechar los bosques que tenemos en nuestra Masaya y así y potenciar aún más la rentabilidad de nuestras colonias. Efectivamente, en todos nuestros municipios los tenemos. En la parte de Masaya Norte, Masaya Sur, Mazatepe, Nandasmo, Niquinomo, todo mi valle de la Laguna de Apoyo, aprovechando la reserva natural de la Laguna de Apoyo y sobre todo buscando dando los pasos para la certificación de miel orgánica y agregar aún un poco más el valor a nuestro producto. Y de igual manera, uno se ve forzado a crecer. Y últimamente ya estamos haciendo nexos con algunas instituciones como Marena para aprovechar ciertas áreas protegidas, por supuesto, mencionándoles de que nosotros somos los mejores, por lo menos miel de abeja sanganito es el mejor aliado de nuestra naturaleza que en vez de cortar árboles estamos sembrando. Algo importante, maestro, los apicultores de Nicaragua tenemos un gran reto. Bien estamos hablando de cambio climático, de áreas de desforestación, de quemas, pero nosotros los apicultores consideramos que debemos de impulsar día a día con los dueños de fincas, con nuestros vecinos en nuestro propio terreno, la siembra de árboles. Ya tenemos 3 fincas que ya fueron reforestadas, eso en coordinación con el INAFOR. Tengo muy buenas coordinaciones o alianzas con ellos y siempre ando enamorando al dueño de la finca, más si es mujer, ¿no es cierto? Exactamente, para la siembra de árboles, especialmente en aquellas zonas donde se dedican a la agricultura en grande. Y están formando cercas vivas de árboles maderables inclusive para reforestar y aprovechar de hecho de una simbiosis, ¿verdad? Ellos obtienen sus árboles, sus maderas en el futuro y nosotros obtenemos un buen hábitat para nuestras colonias. Algo importante en este aspecto es que además del ser humano, las abejas tienen enemigos naturales. Entonces, Moisés, ¿cuáles son esos enemigos naturales
de los cuales el apicultor debe de apropiarse de las buenas prácticas apícolas para combatir esos enemigos y lograr una mayor productividad de nuestras colmenas. Bueno, los enemigos naturales que tienen las abejas están en los pájaros, por ejemplo, sapos, hormigas, ¿verdad? Existen varios tipos de insectos que comen abejas, que comen los productos que tienen las abejas ahí dentro. Algo llamativo, digamos, que se ha dado en el municipio de Matiares, porque es un municipio muy seco, ¿verdad? Y excepto el año pasado, pero en los siguientes años hacia atrás, digamos 2, 3 años, al haber demasiada sequía, no haber lluvia, entonces la hierba no crece, hay carencia de polen, ¿verdad? Y al haber carencia de polen, entonces no hay nada en el hábitat natural, ¿verdad? Y las avispas que viven ahí, ¿verdad? Entonces van a robar el producto que tienen las abejas ahí dentro, ¿verdad? Esto significa que le roban la miel, le roban el polen y comen cría de abeja, ¿verdad? Como una fuente natural de alimento que ellas necesitan. Es decir, que uno de los principales enemigos, ¿verdad?, de nuestras colmenas son las mismas avispas, ¿verdad? Así es. Y ver cómo lo podemos controlar. Y dentro de las enfermedades, Eric, Don Álvaro, plagas. algo que quería resaltar. En Más Allá es tremendo. Nuestro ecosistema es bien rico. Y allá existe algo que se llama arreadora. Aparte de las hormigas, hormigones. Pero la arreadora es uno de los enemigos que son tremendos con respecto a las colonias. Son algo parecido a los zompopos, nada más que son nómadas. Y donde quiera que ellos van llegando, van saqueando lo que se les pone enfrente. Y a eso nosotros nos enfrentamos muchas veces, pero no sé si observan por ahí ese polín. Ese polín exactamente está destinado para el control de este tipo de plagas externas, ya sean hormigas y sobre todo la arreadora. Con solo nosotros La depositar arreadora es un tipo de hormiga. un tipo de hormigón saqueador, Saqueador. que si se meten debajo de rocas puede matar alacranes, cucarachas, lo que se le ponga enfrente. Igual sucede con las colonias. Entonces nosotros, para contrarrestar esto, debemos de tener un manejo técnico ideal de nuestras colmenas. Ya lo mencionaban, renovación de reina para que exista una muy buena postura. Control de plagas internas como la varroa, el escarabajo de la colonia, buenas fuentes de agua para evitar hongos y bacterias en la colonia de forma interna. Y precisamente una colonia fuerte puede defender perfectamente ante el ataque de una arreadora, inclusive hasta el control estricto de varroa. Y es así como hemos tenido el éxito por allá, aparte de ese polincito que nos ha ayudado grandemente. Y en tu caso, Moisés, ¿cómo vamos con el control? No existe arreador ahí en Matiares, por suerte. ¿Cómo no? Existe también, pero muy poco porque hay menos humedad. Pero igual usamos un polín, ¿verdad? Una base sea de metal o de madera, para suspenderla y no poner, suspendiendo la colmena logramos varios objetivos. Uno de ellos es preservar la madera, evitar la humedad, ¿verdad? Y también evitar esos enemigos que pueden atacar la colmena. Pero ya lo decía el compañero Eric, teniendo colmenas fuertes, ellas solas se pueden cuidar, ¿verdad? Algo importante que yo quiero recalcar aquí con los apicultores es que por lo general tenemos muchos apicultores, tenemos recetas y decimos, bueno, anualmente vamos a aplicar esto, vamos a hacer esto y vamos a controlar aquello, sin saber si lo tenemos, ¿verdad? O si es necesario hacerlo. En Nicaragua, gracias a Dios, no tenemos grandes problemas de salud en las colmenas, ¿verdad? Lo que entendemos es que existen plagas, incluyendo la varroa, digamos, no es una enfermedad directa en la colmena, sino que también es una plaga, ¿verdad? Es un ácaro. Aclarando, ¿verdad? Que es un parásito, es la Aclarando garrapata de la que abeja. una garrapata, ¿verdad? Que está presente en la abeja, que succiona o chupa la hemolinfa y entonces ahí aparecen problemas de salud en las abejas. Pero lo que tenemos que controlar es la varroa en las abejas. Y también tenemos presente el escarabajo, ¿verdad? Como otra plaga, que lo que hace el escarabajo es alimentarse de la miel
de las abejas y esto ocasiona que la miel se fermente y crea un sistema, digamos, insalubre en la colmena y entonces ahí también la va afectando la cría. Pero lo que nosotros debemos de hacer es manejar las colmenas utilizando las buenas prácticas apícolas, ¿verdad? Para evitar aplicar productos innecesarios a la colmena. ¿Cuáles son las buenas prácticas apícolas? Es todas aquellas acciones, ¿verdad?, que nos lleven a tener una mejor nutrición en la colmena, higiene, preservación y ayudarle a ella a la reproducción. Porque, por ejemplo, decimos nosotros, bueno, las abejas yo no le cambio la reina y siempre dan miel, ¿verdad? Y eso es una realidad, en el campo lo vemos, pero nosotros como apicultores tenemos que ayudarle. Se cree que en la naturaleza las abejas, digamos, hacen el 95% del trabajo. Y nosotros los apicultores hacemos el 5%, pero en ese 5% tenemos que ver la parte de reforestación, preservación del medio ambiente, como preservando el hábitat de las abejas, ¿verdad? Ayudándole a la abeja a tener una mejor calidad de vida como lo queremos tener nosotros como seres humanos. Esto significa buena nutrición, buena alimentación, ¿verdad? Y además, buena salud, ¿verdad? Y en esas buenas prácticas, teniendo el apiario limpio, evitando fuego, evitando humedad, como decía el compañero, evitando demasiada humedad en la colmena, evitando utilizar, digamos, productos que pueden contaminar, herramientas infestadas. Todo eso es un conjunto de acciones que nos llevan a una buena producción. Ahora, algo que yo quiero decir es de que la apicultura como una actividad agrícola, ¿verdad?, está en el campo. Estamos claros de que la fuente principal de alimento de la abeja es la vegetación, son las flores. Y también es nuestra fuente principal de alimento, porque si yo no me dedico a producir mango, cítricos o alguna hortaliza, pero yo produzco miel, ¿verdad? Y ese es mi alimento, esa es mi fuente de empleo. Entonces yo digo que tanto los agricultores como apicultores, ¿verdad?, deberíamos de ser protectores del medio ambiente y crear acciones que vayan ayudando a las abejas, que de hecho nos van ayudando a nosotros. Entonces ahí es donde vemos la gran importancia que tiene la abeja en sí para la agricultura, para la economía y para la familia, porque no solo los apicultores directos somos beneficiados, Elmer, sino que ahí está, digamos, todos los miembros de una familia y los apicultores también damos trabajo a terceros, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos la mano de obra de amigos, de vecinos, de compañeros que nos ayudan y que también los vamos educando, ¿verdad?, en cuanto al manejo de las abejas. Y entonces, entre más abejas exista, más rico es el planeta, porque nosotros aquí no necesitamos personas, digamos, que sean productores de miel. Necesitamos apicultores, ¿verdad?, que vayamos con la mentalidad de mejorar el hábitat de las abejas para tener un mejor futuro nosotros como apicultores y las abejas también. Muy bien. Y entonces, Eric, Quería resaltar de que una de las cosas que todos los apicultores estamos, bueno, yo digo que todos deberíamos, es acerca del mejoramiento genético. No es necesariamente tener un gran laboratorio para conocer las características genotípicas de nuestras abejas. Basta con ser buenos observadores para caracterizar o para observar las características fenotípicas de nuestras colonias en limpieza, orden, productividad, postura, sanidad, en fin. Tenemos que ir seleccionando nuestras mejores colonias y de allí preservar lo que son la crianza de reinas para obtener uno de los mejores híbridos que nosotros estamos fortaleciendo en nuestra Nicaragua, por lo menos allá en Masaya. Basta con esa también selección de crianza de reinas de las mejores colonias, observando las características y así potenciamos aún más la calidad de nuestras abejas y así ellas son más productivas. ¿qué características normalmente priorizás vos, digamos, para seleccionar una buena colmena? Oh, sencillo.
Todo apicultor conoce muy bien a sus colmenas, igual como los ganaderos conocen muy bien cuál es la mejor vaca, la mejor productora, y así nosotros también vamos haciéndolo. Una de las primeras características es que la colonia tiene que ser altamente productiva, o sea, que la que me produzca más miel, esa va a ser uno de los primeros eslabones. Segundo, que sea baja en su sistema de defensa. Ellas no atacan, nosotros atacamos el hábitat, por lo tanto ellas tienen que defender. Pero Que no sea tan agresiva. Sí, pues. correcto, que no sean tan agresivas. Entonces, ese es otro de los criterios que nosotros tomamos en cuenta para seleccionar a la mejor colonia. Aparte de ser un poco menos agresiva, ella debe ser limpia. Cuando existen algunas técnicas que se realizan para observar si la colonia es limpia. Por ejemplo, sacrificando un porcentaje pequeño de cría sellada, y la que limpia en menor tiempo, esa es la que vamos también a tomar en cuenta. Aparte de eso, es la colonia más ordenada. Existen algunas reinas bandidas, sanganitas, que no deberían de ser reinas, que ponen cría donde se les ocurre, ya sea en las alzas melíferas o en las cámaras de cría. Esas no son óptimas. La que nosotros seleccionamos son aquellas reinas que ponen su postura en su cámara de cría, cuando está saturada, ni modo, sube la segunda, y la tercera la deja solamente para la productividad o almacenamiento. Siempre en orden. Siempre en orden. Por lo tanto, esos elementos uno la toma en cuenta, y ni modo, es la primera reina que se sacrifica cuando vamos a multiplicar, porque es de allí donde se saca el linaje para continuar la preservación de esa especie que para nosotros es muy preciada. Moisés, el punto ahora es, para que Nicaragua crezca con buenos apicultores, nuestra base es la juventud. ¿Qué mensaje le damos a los jóvenes emprendedores? ¿Verdad? Porque algo importante que incluso estábamos platicando con Moisés antes de entrar, y he visto en otras asociaciones de apicultores, es que a los apicultores ya cuarentones, cincuentones. ¿Qué pasa con la juventud? Pues, o sea, ¿cuál es el mensaje? Porque necesitamos ese relevo, ¿verdad? Porque hay una gran pasión de apicultores de los años 80, de los años 90, pero ya tenemos cada vez menos jóvenes dedicados a esta actividad. ¿Qué mensaje le damos a esa juventud, ¿verdad? Para que tengamos un relevo con conciencia y que vean la importancia de esta actividad, no solo desde el punto de vista de la naturaleza, sino como una actividad económica a desarrollarse, ¿verdad? Para que ellos vean la apicultura como una generadora de ingresos, ¿verdad? Bueno, para dar el mensaje, digamos, a la juventud, ¿verdad? Antes quiero hacer un comentario corto, y es de que como la apicultura en el mundo es una actividad, digamos, importante y es muy rentable, entonces, especialmente en los Estados Unidos, demandan mucho la mano de obra apícola, ¿verdad? Igual en Canadá, ¿verdad? Y otros países de Europa. Entonces, muchas personas o muchos apicultores en Nicaragua van a trabajar allá. No es malo, ¿verdad? No es malo tener el empleo. Y entonces los jóvenes, te platicaba yo en la mañana, que están viendo una oportunidad de poder ir a trabajar, de tener un empleo, tal vez como inicié yo, digamos, cuando hace 20, 25 años atrás, que yo dije, bueno, principalmente voy a hacerme apicultor, tal vez alguien me da trabajo, ¿verdad? Pero el mensaje mi mensaje es de que hemos escuchado la conversación con el compañero Eric, ¿verdad? También que no es necesario que tengamos tierra para poder iniciarnos en la apicultura, que es una actividad muy bonita, muy amigable y es muy rentable económicamente. Entonces mi mensaje es de que iniciemos a trabajar con abejas, que nos enamoremos de las abejas. Esto es como un matrimonio, ¿verdad? Yo no conozco a un apicultor, ¿verdad?, que se haya enamorado de la apicultura y la haya abandonado. Entonces es un trabajo muy bonito, además del beneficio económico que puede generar, hay un beneficio
de sanidad, de salud en el cuerpo, porque la apicultura es una actividad relajante que nos ayuda mucho. Entonces, una alternativa para que nosotros podamos mentalmente desarrollarnos también, ¿verdad? Pensar en cosas buenas, en hacer trabajos que nos ayuden a desarrollarnos como seres humanos y podemos dejarle un trabajo también a las demás generaciones. Y esto puede ser generacional. Puede iniciar ahora un joven y dejarle a los nietos, bisnietos y hasta cuartas, quintas generaciones el trabajo que él inicie, tanto en el trabajo externo de la apicultura como el trabajo interno, ¿verdad? Yo Maestro. sé, Eric, que Sí. también sos médico, ¿verdad? Ese aspecto, ¿verdad?, de la importancia de la apicultura, porque lo estaba mencionando Moisés, relaja, estimula. Te escuché conversando con la compañera Norma sobre ese aspecto, la importancia de las abejas. O sea, desde el punto de vista desestresante, desde el punto de vista medicinal, esos otros beneficios que la apicultura nos proporciona. Sí, soy médico, trabajo en el Silay Masaya, gracias a nuestro buen gobierno, pero antes de ser médico, yo fui y soy un campesino. Antes de graduarme de todas algunas especialidades que tengo, fui y labré la tierra. Y eso nadie me lo va a poder quitar, y yo le rindo honor a nuestra madre tierra y a nuestra gente, a nuestros campesinos, porque soy parte de ellos, nací y soy parte de ellos. Y sí, cuando uno va al campo, uno se libera a entrar con la naturaleza, con ese mundo de las colonias. Para mí es fascinante. Yo me entrego con pasión totalmente a nuestra apicultura, máxime sabiendo de todos los beneficios que tiene la colonia. Por ejemplo, ella me estaba preguntando que por qué funcionan las picadoras de la abeja en las articulaciones. Es bien sencillo. La explicación es cuando ellas nos pican, estimulen a unas glándulas que nosotros tenemos arriba de los riñones, le llaman glándulas suprarrenales, y producen cortisol. El cortisol es uno de los elementos más potentes que desinflama, que participa en los procesos de desinflamación de nuestro cuerpo. Por lo tanto, sí, efectivamente está comprobado que las picadoras de abejas, no en grandes cantidades, ¿verdad?, teniendo en cuidado de forma controlado, regulado, ayudan a los procesos articulares. Y también lo que es el consumo de la miel, el propóleo y lo que es el polen, que es el alimento más completo de la faz de la tierra, la pasta de polen. Sí. Por lo tanto, no sé si en toda nuestra región un apicultor, aunque tuviese 80 años, no murió de COVID. ¿Y saben por qué? ¿Cuál fue el éxito? Precisamente porque existe una buena cultura en el consumo de todos los subproductos o productos de la colonia, y eso el sistema inmunológico lo mantiene activo. Algo que quiero resaltar es de que yo le doy muchas gracias a nuestro sistema de gobierno, en el caso del sistema de producción, consumo y comercio, porque es el que nos ha estado dando bastante acompañamiento a los apicultores de nuestra Nicaragua, y muy en particular en lo mío. Y es así como nosotros nos hemos establecido, es como así nosotros estamos formando al relevo generacional. Por ejemplo, mi hijo, la mejor herencia que yo le voy a dejar va a ser el amor a nuestras abejas, el amor a la apicultura, el amor a la madre tierra, y él ya se mete, ya hace trabajos técnicos en nuestras colonias, ya tiene 17 años, y así como él, estoy formando a 4 muchachos más de mi comunidad, para que ellos, ya cuando yo no pueda levantar una caja o agacharme, entonces ni modo, ellos tienen que ayudar o hacer el relevo generacional. Es importante, todos los muchachos, muchachas, debemos de emprender en algo. Inclusive, no importa el estatus económico que tengamos, no importa el nivel académico que tengamos, todos debemos de emprender en algo para aportar de una u otra manera a la buena economía de nuestra nación. Sí. Y sobre todo a ponerle empeño, a ponerle creatividad y persistencia. La persistencia es muy importante para cualquier rubro y especialmente para la apicultura. No rendirnos jamás. ¿Con cuántas colmenas comenzaste? Comenzamos con 5 enjambres. Con 5 enjambres. Con 5 enjambres, así como el maestro Moisés. Igual, capturando una y iniciamos capturando enjambres hasta llegar a 10 y después ahí nos iniciamos. ¿Qué es lo que dice Eric, verdad? Es la persistencia, la disciplina, el amor a la madre naturaleza y quererte dedicar a una actividad
que con persistencia y disciplina se puede convertir en una actividad económica importante. Bueno, estamos llegando al final de nuestro webinar. Esperamos que la información haya sido de mucha utilidad, que los padres estimulen a sus hijos, que nuestros jóvenes, futuro de este país, vean en esta actividad, ¿verdad? Una actividad de importancia para desarrollarse como seres humanos, ¿verdad? Y para encontrar una actividad que les genere ingresos. Cerrando ya las últimas palabras de nuestros compañeros, un mensaje a nuestro pueblo. Bueno, pueblo, a seguir plantando árboles, a seguir protegiendo a nuestra madre naturaleza. Si protegemos a nuestra madre naturaleza, vamos a obtener o a garantizar un buen nicho ecológico para la preservación de las abejas, que son parte fundamental de la sobrevivencia de nosotros mismos. Así que estamos a la orden y por supuesto a seguir forjando las buenas características, el buen ecosistema de nuestra Nicaragua. Moisés. Bueno, el mensaje es a todas las personas, ¿verdad?, que se den cuenta que las abejas no son abejas asesinas, como les han dicho, ¿verdad?, y les han maldicho. Es un mensaje porque cuando ven, por lo general alguien ve un enjambre, lo que va a hacer inmediatamente es a fumigarlo, a matarlo, a quemarlo. Entonces no, pues hay que llamar principalmente, si hay un apicultor en la zona, pues llamar a los apicultores que como objetivo tienen primeramente preservar esa especie, ¿verdad?, el material biológico, y poderlo llevar a un hábitat, que crearle mejores condiciones, y así nosotros como población también ayudamos al medio ambiente. Bueno, muy agradecidos a todos. Los esperamos en nuestro próximo webinar.